África es un continente rico en historia, con muchas civilizaciones antiguas y recursos naturales únicos. Sin embargo, a pesar de esto, enfrenta graves problemas que obstaculizan su desarrollo y prosperidad. ¿Por qué África sigue siendo pobre? Las majestuosas pirámides de Egipto, la antigua ciudad de Cartago, la meseta de Bandiagán-Diarra, las cataratas Victoria y el volcán Dayol son solo algunas de las increíbles atracciones que recuerdan la grandeza del continente y su potencial. Por otro lado, vemos a los niños africanos hambrientos, y con el tiempo lo que prevalece no son las maravillas de África, sino tiranos como el emperador caníbal Bokassa o eventos como la masacre en Ruanda. La mayoría de las veces, la percepción de África por parte de la gente es una mezcla caótica de fragmentos de reportajes de noticias, escasos conocimientos geográficos de la escuela y algunas historias salvajes de la prensa sensacionalista. Como resultado, todo el continente se percibe como un caos de guerras civiles, niños hambrientos, golpes militares, epidemias y canibalismo. No es que haya una escasez de estos problemas, pero tampoco suceden en todas partes ni todo el tiempo. ¿Qué impidió que los pueblos del continente negro se desarrollaran al nivel de otros continentes? Algunos dirán que es el clima árido y la separación del resto del mundo. Otros dirán que cuanto más fácil es sobrevivir, menos motivación hay para impulsar el progreso. Algunos mencionarán la esclavitud y la influencia externa. En este video intentaremos responder a la eterna pregunta: ¿por qué África sigue siendo pobre? No es un secreto que África es rica en recursos naturales, tierras y mano de obra. El continente negro contiene enormes reservas de minerales, manganeso, bauxita, cromitas, combustibles, minerales de cobalto y cobre, oro, platino, diamantes, fosforitas, uranio y muchos otros recursos valiosos. Países como Nigeria, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia y otros están entre los principales productores mundiales de metales preciosos, petróleo y gas. La superficie total de África es de casi 30 millones de km². A pesar de la abundancia de desiertos y semidesiertos, las tierras agrícolas que pueden utilizarse en la economía suman 9 millones de km². Para comparar, eso es un poco más que la superficie total de Brasil. La agricultura es la base de la economía de la mayoría de los países africanos. En teoría, con estos recursos, los países africanos podrían convertirse en las regiones más ricas del mundo. Obviamente estamos hablando de la llamada África Negra, no de su norte, que forma parte del Mediterráneo, donde en la antigüedad surgió la gran civilización del antiguo Egipto y donde se encontraba una de las mayores colonias fenicias. El atraso de África en términos de civilización está hoy muy exagerado en la mente popular si observamos la historia del continente en su conjunto. En ciertas etapas de la historia, los africanos no solo no estaban atrasados, sino que superaban a los europeos en desarrollos. Por ejemplo, África nunca tuvo una edad de bronce. No había materiales para producir bronce, por lo que los habitantes de África pasaron directamente de la edad de piedra a la edad de hierro. En África existieron muchos estados bastante desarrollados según los estándares medievales, que en términos de desarrollo socioeconómico no diferían mucho de los europeos de su tiempo. Un ejemplo notable de ello es el Imperio de Malí, que luego se convirtió en el Imperio Songhai. Estas formaciones estatales existieron desde el siglo XIII hasta el XVI. En el sur de África, desde el siglo XV hasta el XVIII, existió el imperio de Monomotapa. Incluso en el siglo X, los comerciantes árabes escribían sobre un estado bastante desarrollado y rico en oro en el sur del continente. Otro ejemplo es Etiopía, más conocida en la antigüedad como el reino de Aksum. Basta con decir que Aksum fue uno de los primeros estados cristianos en la historia de la Tierra. Estos no son todos los ejemplos, pero nos dan una idea de que la idea de una África crónica trazada es un estereotipo. Diferentes pueblos comenzaron su historia en diferentes condiciones geográficas. La geografía en un sentido amplio y estrecho, el clima, la disponibilidad de cultivos y animales domésticos, la accesibilidad de rutas fluviales y mucho más son lo que forman la sociedad humana, no algún tipo de excepcionalidad. Las características culturales y psicológicas de los pueblos son creadas por estos mismos factores fundamentales, la mayoría de los cuales no dependen de las personas. Pero, ¿qué llevó finalmente a África al carajo su estado actual? La colonización. El desarrollo de los estados africanos se vio gravemente socavado por su encuentro con los civilizados europeos, quienes durante varios siglos convirtieron el continente en una fuente de recursos baratos y mano de obra esclava. Todo terminó con la división total del continente entre las principales potencias del Viejo Mundo en ese momento.
Durante siglos, el yugo colonial oprimió a África y la sumió cada vez más en el atraso, manteniendo a las sociedades locales en un nivel de desarrollo que ni siquiera alcanzaba el feudalismo, sino que se mantenía en un estado tribal. Todo comenzó a finales del siglo XIX y las razones fueron varias. Europa descubrió las propiedades de la quinina, extraída de la corteza del árbol de quina sudamericano y capaz de curar la malaria, que ya no era tan temida por los colonos europeos. Europa desarrolló la tecnología de armas de fuego estriadas, que ofrecían enormes ventajas sobre el mosquete de cañón liso que equipaba a los ejércitos africanos más avanzados. Europa había reunido suficiente conocimiento sobre el interior de África gracias a un grupo de valientes exploradores que atravesaron con éxito las selvas, los pantanos y los desiertos, y demostraron que el sol no quemaba a las personas vivas, como creían los antiguos autores. Finalmente, Europa había experimentado una revolución industrial y necesitaba desesperadamente nuevos mercados para los productos manufacturados que se producían a una velocidad y en volúmenes sin precedentes. Todo lo que se necesitaba para comenzar la carrera colonial era un disparo inicial. No fue una gran potencia quien lo dio, sino la pequeña Bélgica. Este disparo se produjo en 1176 en Bruselas, cuando el rey belga Leopoldo II anunció la creación de la Asociación Internacional Africana para promover proyectos científicos y humanitarios en la cuenca del río Congo. Toda Europa interpretó este paso como el inicio de la conquista belga de África Central, y efectivamente así fue. La explotación del pueblo local, en las plantaciones de caucho, minas y construcción de carreteras organizadas por los belgas no conocía precedentes en la historia de África por su crueldad. La gente moría en decenas de miles y las represiones y el saqueo quedaban sin control porque el Estado Libre del Congo, como cínicamente se llamó a este vasto territorio, no estaba gobernado por el Estado belga, sino que era propiedad personal de Leopoldo. Inmediatamente después de Bélgica, siguieron Inglaterra, Francia, Portugal y España. Poco después se unieron a la división del pastel africano, que de repente se puso de moda, las jóvenes grandes potencias como Alemania e Italia, que también soñaban con sus propios imperios coloniales. La carrera alcanzó una velocidad vertiginosa. En cualquier lugar de África donde se lograra llegar a un acuerdo con los jefes tribales o vencer la resistencia de los principados locales, se izaba inmediatamente una bandera europea y el territorio se consideraba anexado al imperio. No se puede decir que esta rápida división del continente no costara bajas a los colonizadores. Los británicos tuvieron que atravesar varias sangrientas batallas para conquistar la Confederación Ashanti en Ghana y el Reino Zulú en Sudáfrica, y los franceses enfrentaron la feroz resistencia de los Emiratos Fulani y los Tuaregs en Mali. Durante 2 años, las tropas alemanas tuvieron que reprimir la rebelión de los Herero en Namibia, que terminó en un genocidio masivo de africanos. Durante más de 3 siglos de trata de esclavos, los europeos infligieron un daño colosal a África. Millones de africanos fueron transportados para trabajar en las plantaciones americanas o murieron durante la captura y el transporte. La probabilidad de que los europeos colonizaran territorios de África, Eurasia y América era mayor cuanto más susceptible a la embriaguez era el pueblo que habitaba esas tierras. Los colonizadores europeos traían consigo alcohol, que era un producto muy rentable, con beneficios de entre el 400% y el 90%. Se vendía al Nuevo Mundo a cambio de prácticamente todo, desde madera hasta esclavos. En África Occidental el alcohol, especialmente el ron, se convirtió en una parte integral del Triángulo Dorado, el esquema comercial que consistía en ron de América, esclavos de África y caña de azúcar del Caribe. Aunque para 1900 el continente africano se había convertido en una especie de manta de retazos teñida de los colores de los imperios europeos Tanganyika, Haiti y Tanzania, no fue sometida por Alemania hasta 1907 y Francia no aseguró el control sobre África Occidental hasta 1913. La lucha por la liberación de las tribus libias contra los italianos continuó hasta 1922 y España no logró someter a los belicosos bereberes de Marruecos hasta 1926. Solo un estado africano, Etiopía, logró mantener su independencia. A finales del siglo XIX, el negus etíope Menelik II incluso logró participar en la división de África, expandiendo más del doble las fronteras de su estado a expensas de Pasebius en el sur, el oeste y el este.
Los colonizadores realmente construyeron algo de economía moderna en África, aunque sus dimensiones en comparación con la economía tradicional seguían siendo muy reducidas. Pusieron fin a las guerras internas, erradicaron el canibalismo que prosperaba en el centro del continente, abrieron algunas escuelas y hospitales y educaron a algunos africanos en universidades. Sin embargo, no convirtieron a la población de las colonias en personas civilizadas e independientes. ¿Enseñaron a los africanos a obedecer a los amos blancos? Cero, eso no convierte a un salvaje en una persona civilizada ni a un esclavo en un hombre libre. Bueno, al final del periodo colonial, había muy pocas personas educadas y especialistas cualificados en África, pero lo más importante era que ni las élites ni mucho menos las masas estaban acostumbradas a tomar decisiones, calcular sus consecuencias o asumir la responsabilidad de su ejecución. A mediados del siglo XX, África seguía siendo el continente con el mapa político más pobre en variedad de colores. En el 60% de su territorio dominaban dos colores: el morado, que representaba las posesiones coloniales de Francia, y el verde, que marcaba la pertenencia del territorio británico en alguna de sus formas. El proceso de descolonización, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, no fue sin dificultades. Las viejas potencias europeas solo se desprendieron de aquellas tierras que evidentemente ya no podían retener. El Reino Unido ya no podía contener el movimiento de liberación de la India y Francia no podía dominar en Indochina. Sin embargo, Londres y París creían tener los recursos necesarios para prolongar su presencia en el continente africano. En el peor de los casos, podían irse para quedarse, sustituyendo el dominio colonial directo por formas indirectas de control sobre la vida económica y política de los nuevos estados. ¿Fue la Unión Soviética la que primero puso en duda esta creencia? La descolonización respondía a sus intereses fundamentales: fragmentar la unidad del bloque capitalista y abrir el camino hacia el desarrollo socialista para los pueblos de África. Durante la crisis de Suez de 1956, los imperios coloniales europeos intentaron usar la fuerza para obligar al gobierno de Egipto, encabezado por Gamal Abdel Nasser, a renunciar a la nacionalización del Canal de Suez y, con el apoyo de Israel, lanzaron una guerra contra Egipto. Pero sus primeros éxitos militares pronto llegaron a su fin. En una declaración oficial, Moscú condenó enérgicamente la agresión y amenazó a británicos y franceses con las consecuencias más graves, incluso brindando ayuda militar directa a El Cairo. Londres y París tuvieron que retroceder. El mundo entero fue testigo de que el poder de los imperios europeos pertenecía al pasado. En todo el continente africano crecía el movimiento de liberación, que contaba con el apoyo activo de Moscú. A finales de la década de 1950, Marruecos y Túnez lograron su independencia de Francia y rápidamente establecieron relaciones diplomáticas con la URSS. Gracias a la ayuda soviética, 1960 se convirtió verdaderamente en el Año de África. Fue entonces cuando 17 países del continente negro lograron la independencia de sus colonizadores. Ese mismo año, a iniciativa de la Unión Soviética, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La declaración fue aprobada por una abrumadora mayoría de votos, con 9 abstenciones, entre ellas las propias potencias coloniales, así como los Estados Unidos. La URSS invirtió miles de millones de dólares en la lucha por la independencia de los países africanos y por su elección del camino socialista de desarrollo, y suministró masivamente armas al continente negro. Por ejemplo, el ejército de Somalia contaba con tanques, bombarderos y cazas en su arsenal. La antigua tecnología soviética fue reemplazada por nueva, y a cambio de créditos, equipos y armamento, Moscú recibía materias primas y productos varios: caucho natural, bauxita, productos siderúrgicos, algodón, lana, materias primas para el cuero, té, granos de cacao, tejidos y azúcar fluían hacia la URSS desde los países africanos. La disolución de la URSS en 1991 marcó el inicio de una etapa de profundas transformaciones en el equilibrio global de poder, lo que inevitablemente también afectó al continente africano. Esto abrió una nueva fase de competencia por África. El principal contendiente por el legado africano fueron los Estados Unidos. Por lo general, la ayuda financiera de
estaba condicionada a la implementación de estrictas condiciones, tales como la adhesión de los gobiernos a principios democráticos, la realización de elecciones libres que garantizasen la alternancia en el poder, la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, la igualdad de género, la tolerancia, entre otros. ¿Funcionó esto? En la mayoría de los casos, no. El único ejemplo más o menos exitoso podría ser Sudáfrica. China e India, por otro lado, dos países que hoy tienen una gran y creciente influencia en África, siguen un modelo diferente de consolidación de su influencia en el continente, a menudo referido en la prensa como poder suave asiático. Al ofrecer grandes proyectos a los países africanos, no imponen condiciones políticas estrictas, prefiriendo no intervenir en los asuntos internos de los estados. No priorizan la situación de la libertad de expresión ni de la prensa ni exigen elecciones libres y justas. Sin ninguna de estas condiciones adicionales, India y China proporcionan una ayuda financiera y tecnológica sustancial a los estados africanos, logrando así resolver sus propios objetivos estratégicos de penetración profunda en África de manera cada vez más exitosa. China coopera eficazmente con estados africanos inestables bajo casi cualquier régimen político e incluso está dispuesta a ceder en sus principios políticos. Por ejemplo, China ha comenzado recientemente a brindar ayuda a Burkina Faso, a pesar de que este país reconoce la soberanía de Taiwán. En otras palabras, China está absorbiendo suavemente África. Y aunque la influencia de potencias extranjeras en África es bastante evidente, no se puede ignorar el hecho de que el continente comenzó a decaer mucho antes de la colonización. Como se mencionó anteriormente, en África existieron civilizaciones prósperas. ¿Qué pasó con ellas? Por ejemplo, cerca de la costa de Kenia, en medio de densos manglares, se esconden las ruinas de la antigua ciudad de Gedi. Esta ciudad, parte de la civilización suajili, prosperó entre los siglos X y XVII. Pero fue abandonada repentinamente, dejando más preguntas que respuestas. Investigaciones arqueológicas han demostrado que Gedi no era un simple asentamiento. Se encontraron restos de un complejo sistema de alcantarillado, evidencia de un alto nivel de planificación urbana, así como mezquitas, palacios e incluso casas de piedra coralina. Gedi participaba activamente en el comercio marítimo. Desde la ciudad exportaban joyas, telas, especias e incluso porcelana china. Los mercados locales estaban llenos de comerciantes y los barcos llegaban desde el este, trayendo productos y culturas extranjeras. Sin embargo, a finales del siglo XVII, Gedi fue repentinamente y completamente abandonada. Las calles, que antes estaban llenas de gente, quedaron desiertas. Hasta hoy no se ha establecido la causa de este fenómeno. Los arqueólogos creen que se debió a un cambio en las rutas comerciales y a la sequía en la línea costera, lo que hizo que la vida allí fuera insostenible. El clima favorable de África ha sido sobrevalorado. Tendemos a ver África como algo homogéneo, pero en realidad el clima varía enormemente de una región a otra. Un ejemplo claro de esto es el desierto del Sahara. El Sahara no es solo un océano de arena. Es un agujero negro en términos logísticos. Viajar a través del Sahara es una odisea, lo que desde tiempos antiguos ha dificultado tanto el comercio entre África y el resto del mundo como la migración. Y donde no hay migración ni comercio, no hay intercambio de tecnologías ni culturas. Incluso fuera del Sahara, la situación en otras partes de África no es mucho mejor. En la costa occidental domina un clima oceánico desértico, en el centro un clima continental moderadamente seco, y en el este un clima marino con vientos alisios. Así, incluso las regiones más favorables de África son áridas y extremadamente difíciles para la agricultura. Hoy en día muchas personas no comprenden completamente hasta qué punto Europa y Asia han estado interconectadas cultural y tecnológicamente desde tiempos antiguos. La vasta red de rutas comerciales conocida como la Ruta de la Seda desempeñó un papel importante en su desarrollo mutuo. África, en cambio, estuvo prácticamente aislada del resto del mundo durante mucho tiempo. La sociedad no solo se define por el nivel de riqueza y bienes materiales. En la región del lago Chad, existió el imperio de Khan en Bornu. Los gobernantes de este imperio apoyaban activamente la educación y tenían acceso a bibliotecas únicas especializadas en el Islam y textos científicos. En un oasis había un centro de impresión de libros al que acudían académicos y teólogos de todo el mundo musulmán.
Este centro, a pesar de su lejanía de las principales rutas comerciales, contribuyó a la difusión del conocimiento y mantuvo vivas las tradiciones intelectuales en la región. Pero, como muchas otras civilizaciones, el imperio de Kanem-Bornu fue destruido. Sufrió divisiones internas y conflictos entre diversos grupos étnicos y tribales, y fue atacado por estados y tribus vecinos. En el siglo XVI, la dinastía safávida de Persia intentó expandir su influencia en África. En el siglo XVIII, el imperio enfrentó el ataque de los Fulani, que llevaron a cabo una jihad armada para expandir el Islam en la región. La colonización de África finalmente llevó al colapso del imperio de Kanem-Bornu. Este imperio, que perduró desde el siglo IX hasta el XIX, simbolizó la extinción del legado cultural y las tradiciones en el continente, sin las cuales es difícil imaginar la cohesión social. Las epidemias y los animales mortales también dejaron su marca. No hay otro lugar en el planeta Tierra donde encuentres tantos organismos vivos empeñados en matarte como en África. Quizás la única competencia en cuanto a la cantidad de criaturas peligrosas que se pueden encontrar en los lugares más inesperados es Australia, pero eso es otra historia. A lo largo de la historia, la demografía del continente africano ha sido constantemente diezmada por diversas epidemias. La mosca tsetse no solo afectó la salud de las personas, sino también la agricultura y la ganadería. La enfermedad del sueño, transmitida por esta mosca, limitó el uso del ganado como fuerza de trabajo. Esto ralentizó considerablemente el desarrollo de la agricultura y la infraestructura de transporte. Las investigaciones han demostrado que debido a la enfermedad, las selvas tropicales y las sabanas, donde habitan las moscas tsetse, permanecieron escasamente pobladas, lo que también obstaculizó la creación de grandes estados y rutas comerciales a largo plazo en estas regiones. Sin duda, las epidemias han ocurrido en todas partes, pero en África siguen siendo un problema crónico hasta hoy. Además, allí hay gusanos del tamaño de una serpiente, mosquitos de la malaria, mambas negras, cocodrilos del Nilo, escorpiones de cola gruesa y muchas otras criaturas interesantes que no están muy contentas de encontrarse con los humanos. Pero antes de la malaria, los africanos despertaron algo más en la jungla. Este descubrimiento casi destronó a la malaria y quedó grabado en la historia como una de las formas más horribles de morir. Los barcos que llegaban al Nuevo Mundo a veces izaban una bandera amarilla con una calavera y huesos cruzados, y nadie se atrevía a abordar por más valiosa que fuera la carga que transportaban. La plaga devastaba ciudades enteras, dando lugar a muchas leyendas espeluznantes sobre colonias desaparecidas, la venganza de los esclavos africanos y sus dioses malditos, fiebre amarilla, vómito negro, vómito sangriento o simplemente fiebre amarilla, una enfermedad hemorrágica viral del Nuevo Mundo. La fiebre amarilla se extendió por todas partes, afectando principalmente a las regiones más pobres. Los europeos inventaron una vacuna solo en 1937, no sin la ayuda del diligente apoyo de la Fundación Rockefeller, pero fuera de sus territorios de origen. El problema, por supuesto, no fue resuelto y sigue siendo una amenaza en África. En la misma categoría se encuentran el ébola, las fiebres de Lassa, Marburgo y el virus del Nilo Occidental. Este complejo de factores, desde el clima hasta los extranjeros, todavía impide que los estados africanos se alineen con las principales potencias mundiales. Vale la pena recordar que de vez en cuando alguien intenta unificar a los países africanos sin intervención extranjera. Un ejemplo de ello fue Muammar Gaddafi, pero todos recordamos cómo terminó su intento de crear la Unión Africana, así que solo queda preguntarse si el continente negro finalmente logrará seguir su propio camino de desarrollo exitoso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos videos.